Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Maestros de la SEP podrán solicitar una beca para viajar y trabajar en Japón. La Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado para unirse a un programa Becas para trabajar en Japón para maestros en servicio, en el que se entregará un apoyo y los docentes podrán conocer el país asiático. Los docentes mexicanos interesados deberán realizar una investigación educativa en Japón en la metodología de la enseñanza por asignatura y regresar a México para implementar mejoras a su práctica como docentes. Fomentan arte y cultura en educación media superior de Tamaulipas. El arte y la cultura son elementos fundamentales en el desarrollo humano integral y educativo. Manifestaciones que son impulsadas por las políticas educativas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Así lo resaltó la Secretaría de Educación en el Estado, Lucía A.M. Castillo Pastor, al clausurar el Encuentro 27 de Arte y Cultura DGEI 2024 en su etapa estatal. AMLO busca salario a maestros y soldados superior al promedio del IMSS. El salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social, dijo el presidente López Obrador este lunes al presentar un paquete de 20 iniciativas de reforma con las que anunció quiere echar atrás cambios aprobados durante los gobiernos neoliberales. SEC y UNICEF capacitarán a maestros sobre equidad de género en Guerrero para reforzar las acciones encaminadas a la erradicación de la violencia de género, implementadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en marzo próximo. La SEC junto al personal de la UNICEF iniciarán la capacitación del programa Escuelas en Acción para la Igualdad en 9 municipios con alerta de género. Dicho curso consta de 40 horas de formación durante un periodo de 3 meses y aborda temas de cultura de paz, prevención de violencia, género, salud sexual, reproductiva, especial y seguro digital. Se reúne Claudia Sheinbaum con académicos de la UDG. En el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, Claudia Sheinbaum participa en los diálogos por la transformación, que en este caso se remitió a un foro con especialistas e investigadores de varias partes del país, quienes analizaron las necesidades más apremiantes en educación media superior y posgrado, a lo cual la invitada principal dijo estar convencida que la educación no es un privilegio, sino que debe ser gratuita desde guardería hasta posgrado, dando cabida y apoyo a todos quienes deseen estudiar. Arrancaron los primeros encuentros municipales de ciencia y academia, Educar para Transformar, que organiza el Consejo de Ciencia y Academia de la doctora Claudia Sheinbaum, y en coordinación con el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical. Con la participación de casi 1 millar de maestras y maestros de la región Costa, se llevó a cabo el primer encuentro municipal de Ciencia y Academia Educar para Transformar en el municipio de Tonalá, Chiapas, liderado por el Coordinador Nacional del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, maestro Ricardo Aguilar. En tanto, el segundo evento que se realizó fue en el auditorio de la Escuela Primaria Concepción Fuente en Papantla, Veracruz, que fue organizado por el maestro Galdino Diego Pérez, referente del movimiento en ese estado. En el siguiente programa de Causa Magisterial hablaremos de los primeros encuentros municipales de ciencia y academia, Educar para Transformar, en el que con la participación de casi 1 millar de maestros de la región Costa se llevó a cabo el primer encuentro municipal de ciencia y academia, Educar para Transformar, en el municipio de Tonalá, Chiapas.
liderado por el Coordinador Nacional del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, maestro Ricardo Aguilar. En tanto, el segundo evento que se realizó fue del auditorio de la Escuela Primaria Concepción Fuente en Papantla, Veracruz, que fue organizado por el maestro Galdino Diego Pérez, referente del movimiento en ese estado. Acompáñanos este jueves 15 de febrero a las 7 p.m. hora centro. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, estimados maestros, maestras que siguen esta transmisión, trabajadores de la educación. Pues es un gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio de reflexión del acontecer educativo y magisterial, causa magisterial. En esta edición vamos a platicar de un tema que hemos venido conversando o que hemos venido anunciando en pasadas emisiones, que tiene que ver con una actividad que se propuso el Consejo de Ciencia y Academia en coordinación con el proyecto de Diálogos por la Transformación que preside el doctor Juan Ramón de la Fuente, que en este caso está encargando de coordinar los proyectos de la doctora Claudia Sheinbaum en esta ruta del proceso electoral que se está viendo en nuestro país. En ese sentido, comentamos que estos foros municipales y estatales de ciencia y academia los arropó el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical y bueno, el sábado pasado dieron inicio una serie de foros con los que arrancan formalmente una agenda de aproximadamente 45 foros que se están llevando o se van a llevar a cabo en todo el país en diferentes fechas y en este periodo de febrero, marzo y abril. Así que el día de hoy hemos invitado a dos ponentes, dos maestras que tuvieron a bien participar en el evento, en este caso de el estado de Veracruz, con la maestra Luzberta Becerra Cruz, con la que vamos a estar platicando. Y bueno, pues aprovecho para darle la cordial bienvenida. Bienvenida, estimada maestra. Su audio creo que lo tiene por ahí, ¿no? Gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, y vamos a conversar también con otra maestra que estuvo en el panel del estado de Chiapas, concretamente en el municipio de Tonalá, como es la maestra Guadalupe Laguna del estado de Chiapas. Entonces, pues aprovecho también para darle la cordial bienvenida, estimada maestra. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Bueno, comentábamos, ¿no? Comentábamos, primeramente para romper el hielo y empezar con esta charla, pues, ¿qué les dice, maestras, el hecho de que hayan o que se estén dando estos espacios donde la voz de las maestras particularmente y de maestros pues, pueda expresarse y pueda plantear problemáticas, pero además también que puedan plantear sus soluciones? Empezamos con la maestra Luz y nos vamos después con la maestra Lupita. Adelante, por favor. Bien, pues creo que es de vital importancia que tengamos en cuenta la opinión de los principales actores de lo que es la transformación educativa, que son los maestros principalmente. Yo he participado en diferentes foros a lo largo de pues ya algunas décadas, unas 2 décadas, he tenido la oportunidad de participar. Sin embargo, cada vez que llegábamos a un foro, me parece como que ya todo estaba truqueado, ¿no? Digámoslo así. Llegábamos con ponencias a participar, a dar nuestra opinión sobre las necesidades, porque el maestro es quien realmente tiene una perspectiva más real de lo que son las necesidades del aula, de lo que está adoleciendo como docente, y bueno, no se daba esta participación así. Entonces, creo que es de vital importancia que se sigan generando estos foros, pero que realmente sean un espacio de diálogo y de construcción,
En esta ocasión tuvimos la oportunidad de manifestar nuestras ideas, sobre todo centradas en la revalorización docente, que es algo de lo que hemos estado hablando en los últimos años y que, como bien decíamos, no hemos terminado de aterrizar. Es cierto que ha habido transformación, pero necesitamos más. Hay muchas situaciones que deben de regularizarse y considero que estos espacios nos permiten llevar esa voz de los compañeros para que seamos escuchados realmente. Entonces, pues considero que si esto llega hasta allá, hasta la cúpula, está perfecto. Pero si se va a quedar, como en otras ocasiones, solo en papel, pues entonces continuamos con las mismas prácticas y pues no va a tener ninguna finalidad que sea este tipo de foros. Perfecto. Y maestra Lupita, si me permite llamarla así, ¿qué opinión le merece a usted? O sea, esta participación que tuvo, ahorita vamos a entrar concretamente a las ponencias que presentaron, pero plantearle esto, o sea, ¿qué opinión le merece? Pues bueno, que se estén haciendo este tipo de espacios de expresión magisterial. Bueno, yo creo que era muy necesario, pues primeramente saludarlos y también agradecer la oportunidad de estar el día de hoy. Sí, yo creo que era muy necesario, más bien era imperativo, el escuchar a los maestros, el escucharnos, porque la verdad que todo proyecto educativo debe ser con la participación de los maestros. Ningún proyecto debe hacerse fuera de ellos. Entonces, ahorita que tuve la oportunidad igual de participar, yo creo que cada uno de los ponentes, desde sus necesidades, características y condiciones, proyectó lo que demanda el magisterio, ¿no? Entonces, estos diálogos, si escuchamos al maestro, si permitimos que estos diálogos construyan, entonces sí vamos a lograr una verdadera transformación. Entonces, yo sí creo que son imperativos, necesarios, que se sigan estos diálogos en todo el país. Porque aunque todos somos maestros, hay condiciones y características propias de cada estado. Entonces, escucharnos entre maestros, entre compañeros, entre las diferentes regiones, nos permite más o menos tener un contexto general, cómo está el magisterio, ¿no? Porque luego algunas regiones están mejor que otras y uno dice, bueno, ¿son derechos o son privilegios, no? Entonces, sí es necesario conocer todos los contextos, todas las voces, tanto quien está a favor o incluso en contra, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy necesario para la construcción de esta transformación. Ahora, maestra Luz, comentemos un poco sobre lo que en su caso pusieron de manifiesto. Me parece que ustedes estuvieron en el municipio de Papantla, Veracruz. ¿Qué fue lo que ustedes plantearon en esta mesa de trabajo que tuvieron? Ok, creo que tuvimos un pequeño detalle ahí con la maestra Luz. Si gusta, continuamos con usted, maestra Lupita, en el caso de Tonal. Ah, perdón, creo que ya volvió. No sé si alcanzó a escuchar la pregunta, maestra Luz. Ah, bueno, le comento, le preguntaba, ¿cuál fue el tema que usted abordó y que puso en manifiesto en esta mesa de trabajo? Su audio, por favor. La ponencia que nosotros tuvimos a bien dar a conocer en el foro que se llevó a cabo el día 10 de febrero en la ciudad de Papantla, pues tiene mucho que ver con la revalorización docente y los problemas de nuestro actual sistema educativo mexicano. Primeramente, vamos a hablar de Veracruz. Veracruz es el primer lugar a nivel nacional en personas que no saben leer y escribir. Estamos hablando de que, pues desde ahí estamos tomando nosotros la consideración. Posteriormente, también Veracruz, según la OCDE, está valorado con 0 en seguridad pública y acceso a servicios. Y entonces, de aquí parte la pregunta, ¿cuáles son los retos que tenemos para que haya una verdadera transformación educativa, empezando por nosotros, por Veracruz? Y bueno, los protagonistas de esa verdadera transformación son los maestros. Aquí nosotros tocamos principalmente que es importante tomar en cuenta que como docentes, primero tenemos que
que conocer nuestras necesidades para poder trabajar en ello, para poder construir. Posteriormente hablamos sobre las necesidades que hay en las escuelas, en los centros de trabajo. Hablamos de que el maestro tiene que llevar sus propios recursos del hogar, de casa, para poder trabajar en la escuela, para poder desarrollar actividades. ¿Por qué? Porque el poco presupuesto que se destina a la educación principalmente es utilizado en gasto corriente. Entonces, hablábamos también de que los recursos debían de ser asignados a las escuelas, no tomando solamente en cuenta la matrícula, sino las propias necesidades de la institución. Hablemos del programa LEM. Decíamos que una escuela urbana, que a lo mejor tiene pocas necesidades, pero tiene más de 150 alumnos, pues adquiere un recurso de más de 600,000 pesos o de 600,000 pesos. Pero una escuela rural, por el simple hecho de tener 100 alumnos, pero tiene un mayor número de necesidades, porque conocemos esa brecha económica que hay a lo largo y ancho del país. Entonces, esta escuela únicamente puede acceder a 250,000 pesos. Y pareciera contradictorio, ¿verdad?, al enfoque de la nueva escuela mexicana. Por eso hablamos de la urgencia en un cambio de políticas públicas. ¿Sí? 250,000 pesos a una escuela rural que tiene un mayor número de necesidades. 600,000 pesos a una escuela urbana solo porque tiene una matrícula alta. Desde ahí estamos hablando de una contradicción. Posteriormente, hablamos de que la formación docente también es un gran desafío en México, porque no nos vamos a cerrar de ojos ni vamos a romantizar las cosas. La capacitación del maestro es fundamental para poder brindar una educación de calidad. Hay maestros que carecen de esos conocimientos y habilidades que son necesarios para enfrentar los desafíos actuales. Sin embargo, también por el lado contrario, hay maestros que están totalmente capacitados, pero la falta de incentivos también del mismo sistema hace que esos maestros pues se desanimen. Por ejemplo, voy a tocar un punto que se dio hace unos días, hace 15 días aproximadamente aquí en el estado de Veracruz. Los maestros estatales tuvimos que exigirle al gobierno el pago de nuestro salario. Pareciera una broma, pero no lo es. Llegó el día 30 y no llegó nuestro salario. Tuvimos que esperar al día siguiente, después de tantas exigencias y de que se iba a dar un paro total en las escuelas. Entonces ya depositaron la quincena, sabiendo que la Ley Federal del Trabajo pues nos dice que el periodo es de 15 días para poder depositar nuestro pago. Entonces, ¿de qué manera estamos revalorizando al magisterio si ni siquiera puede percibir su salario cuando tiene que percibirlo? Ya posteriormente hablamos pues que también el docente, bueno, no sé en Chiapas, pero aquí en Veracruz, los docentes de la sierra están teniendo muchas situaciones y ya no, eso de la sierra ya ha venido hasta la zona urbana. El docente ha dejado de ser como que un transformador de conciencias. Ya nuestro trabajo lo tenemos que hacer como que, entre comillas, con mucho cuidado y a veces con miedo. Lo voy a decir así. A veces tenemos que realizar nuestro trabajo con miedo. ¿Por qué situación? Porque estamos trastocando intereses particulares que se ven reflejados en la propia inseguridad del docente e inclusive de su familia. Y otra parte que también se tocó y que es bastante interesante es que así como existen protocolos de intervención para abordar situaciones en el aula, preguntábamos que quién defiende al maestro de una situación o de un señalamiento infundado.
nosotros estamos en el ojo del huracán y normalmente ya como que está muy normalizado que al docente se le señale y se le diga, el maestro hizo esto, el maestro es culpable de esto. Aunque los protocolos señalen presunción de inocencia, hablábamos de que pues no debería de haber una separación a priori ante estos señalamientos. Sin embargo, posterior a estos señalamientos viene la estigmatización de la sociedad, que nos trae un impacto negativo en los docentes, porque esto nos conlleva a veces al cambio de centro de trabajo e inclusive a decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer mi función, pero como que con desinterés, decir, no voy a trastocar estos puntos porque entonces ya sé lo que viene después. Y bueno, pasamos también a lo que es el tema de UCICAM. Perfecto. Me gustaría hacer una pausa porque Adelante. son muchos temas y muy interesantes que realmente forman parte de la problemática del día a día. Y bueno, desde mi punto de vista, pues felicitar este esfuerzo porque son temas muy de la modernidad del magisterio que hasta el día de hoy no tienen rutas de solución. Se va improvisando y vamos trabajando ahí, como que resolviendo el problema, pero no hay protocolos como efectivamente dice. Y maestra Lupita, en el caso de Tonalá, ¿qué temas abordó usted? ¿Cómo comentó con su público? Ok, muchas gracias. En el caso de la ponencia que yo presento para educación básica, eran precisamente los retos y desafíos, ¿no? De la transformación. Pero a partir de esta nueva escuela mexicana que ya tenemos y que nos da la oportunidad de hacer muchas transformaciones, a diferencia de cuando estuvimos de alguna forma un presidente, la cuestión neoliberal, pues el tipo de trabajo de competencias era un poco más de tipo capitalista, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana sí nos permite la construcción de algo diferente. Entonces, lo que propusimos fue precisamente la construcción del proyecto en común, pero a partir de la propia realidad chiapaneca, ¿no? Es decir, una pedagogía didáctica específica para chiapanecos con estas condiciones geográficas, con estas condiciones de lengua que tenemos indígena, con esas características propias que tenemos y que de alguna forma se vuelve una riqueza, no un obstáculo, ¿no? Esa construcción de un sistema educativo que sea diverso y que permita la interculturalidad, que es lo que nos define a nosotros como chiapanecos. O sea, ¿qué estaríamos hablando? Bueno, allí lo enfoqué en 3 grandes ejes, uno enfocado en la formación continua y en la profesionalización docente, en cómo el docente chiapaneco, qué habilidades, qué saberes necesita tener, por ejemplo, el maestro que va a una zona indígena, ¿no? O una escuela multigrado, que aquí tenemos casi el 60% de escuelas multigrado. O sea, son características muy propias de Chiapas y necesitamos un maestro con esas características, con esas habilidades. Entonces, ¿cómo generar un maestro que no sea un simple operador de planes y programas de estudio, sino un maestro que genere una transformación en su contexto, en su comunidad, ¿no? Eso fue una de los ejes. El siguiente era el mejoramiento de la infraestructura y el servicio educativo. ¿Por qué? Porque las escuelas que actualmente tenemos ya no son funcionales para el tipo de individuo que queremos desarrollar a partir de la nueva escuela mexicana. ¿Qué quiero decir? Que las aulas de 4 paredes con esas sillas en fila ya no es operacional para generar un estudiante o un individuo inclusivo, intercultural, democrático. Entonces, las escuelas tienen que transformarse su mismo edificio con lugares donde haya bibliografía, donde haya tecnología, donde haya laboratorios, donde haya espacios donde el alumno puede interactuar, experimentar, explorar y conocer el mundo. Entonces, estas escuelas que actualmente tenemos ya no funcionan, ya no están funcionando para el nuevo tipo de individuo. Entonces, esto requiere una transformación, eso requiere que haya una cuestión económica precisamente para que las escuelas tengan esos espacios necesarios para crear un individuo diferente, ¿no? Y la última, que fue el siguiente eje, es la revalorización docente. Un salario digno. ¿Por qué hablamos aquí de un salario digno? Porque en Chiapas hay zonas económicas de 60%, de 100%, como si hubiera maestros de primera y de segunda. Bueno, no debería ser, pues todos tendríamos que estar ganando un salario que nos permita vivir dignamente, ¿no? Tener prestaciones básicas,
una seguridad social en el que encontremos medicamentos, en el que encontremos médico que nos atienda y que no andemos buscando de forma particular, porque apenas si alcanza el salario, entonces con estas condiciones, ¿no? Igual con los derechos laborales, ya lo mencionaba la maestra, la cuestión del USICAM, que pone como cierto requisito para moverte, como si no fuera un derecho cuando estás en una zona, por ejemplo, aquí de violencia, en una zona que afecta a lo mejor tu estado emocional y que tú quieres moverte, pero te dicen que no, que te tienes que quedar ahí, ¿no? Y esta justicia curricular que tanto se habla en la nueva escuela mexicana y que tiene que ver con esta retomar saberes propios de nuestra cultura chiapaneca, de nuestras raíces, de nuestras lenguas, para construir una sociedad más inclusiva, más intercultural y más democrática, ¿no? Que es lo que esperamos. Ahí más o menos estuvo enfocado la... Oiga, la verdad que yo estoy impactado con esta precisión con la que han ustedes, digamos, hecho un mapeo muy claro de la realidad que está viviendo el magisterio, de las problemáticas que está viviendo el magisterio. Por un lado, los planteamientos que hace la maestra Luz, que son más en este aspecto exterior de la vida del maestro, ¿no? O sea, no tanto como lo plantea usted, maestra Lupita, en la vida escolar del maestro, la parte curricular, cómo el maestro mejora su praxis, su didáctica, estos recursos tan importantes como la tecnología, y sobre todo este punto que plantea usted, que es repensar la infraestructura escolar, repensar la arquitectura educativa, que bueno, el modelo que nosotros tenemos, pues, data del plan de 11 años de Jaime Torres Bodet. Recordemos que en aquel entonces Bodet plantea este modelo de escuela, y bueno, en aquel momento nos llevamos un premio de arquitectura por este modelo que plantea, pero efectivamente, como usted dice, ya los niños de hoy ya no van, o sea, yo creo que ya hasta se sienten enclaustrados en esas cuatro paredes. La verdad es que muy interesantes sus planteamientos, y me gustaría recuperar este último punto que plantea maestra Lupita, porque era lo que iba a también comentar la maestra Luz, que tiene que ver con este problema generalizado, no solo en básica, sino en media superior, y para todos los maestros y maestras, que es el tema de la USICAM. ¿Qué plantearon ustedes ahí, estimada maestra Luz? Bueno, pues creo que hay muchos puntos de encuentro. Cuando hablamos de USICAM, el primer punto a tratar fue la diferencia que hay en presupuesto entre maestros de la Federación y maestros que pertenecen al Estado. Realmente es una gran diferencia. También hablamos de los procesos de profesionalización de USICAM. No son operables. Se supone que con el avance tecnológico que hay, en teoría, debería ser más fácil realizar los trámites para poder acceder, ¿no? Sin embargo, los docentes de cualquier lugar del estado de Veracruz tienen que trasladarse con recurso propio a la capital del estado. Y decíamos que pareciera que es broma. En los memes se destaca mucho esta parte. El docente tiene que descargar una constancia de la Secretaría de Educación para llevarla a la Secretaría de Educación y comprobar que es docente de la Secretaría de Educación. También decíamos que pues los primeros en evaluarse deberían de ser, pues, son los del órgano de USICAM. Realmente hablábamos de que debe haber una reestructuración de este organismo porque no está funcionando como debiera ser. Se supone que en la participación de dichos procesos pues debe ser libre, debe ser de facilitar el proceso a los maestros. Sin embargo, pareciera que no hay esa confianza. Los procesos no son confiables, se nos hace que no son transparentes del todo. Y hablaban los maestros de educación indígena, porque estuvimos integrados maestros de preescolar, primaria, secundarias, telesecundarias, secundarias técnicas, bachilleratos, hasta universitarios, así como padres de familia. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que un maestro que ni siquiera domina la lengua indígena haya accedido a una plaza de educación indígena? Y aquel maestro que lo domina no haya pasado el examen para poder trabajar en una plaza de educación indígena. Entonces,
podríamos pensar que estamos volviendo a viejas prácticas como son la corrupción. Y estamos hablando de que esto sucede en cualquier nivel o situación. Hablamos de que como que esto ha sido como que un bloqueo, los procesos de UCICAM, y esto ha conllevado a la decreciente participación de los docentes en dichos procesos, ¿sí? Entonces, para nosotros como que sí resulta un poco frustrante poder participar en un proceso de promoción vertical, de promoción horizontal, porque nos ponen muchas barreras. Entonces, como que deberían de evaluar esos procesos de profesionalización para que todos los docentes tengamos iguales oportunidades de participar, iguales oportunidades de ser promovidos. Y creo que en esa parte va a ser un verdadero reto que puedan ellos reestructurar este órgano y que realmente sea funcional para las necesidades de nuestra entidad. Ahora me voy a quedar con esa última parte, maestra Lupita, para analizar un poco lo que implica este reto. La maestra Luz está planteando aquí un tema que ya hemos venido comentando en algunas otras ocasiones, que tiene que ver con que el trasfondo de estas evaluaciones, de este sistema de la carrera magisterial, que tiene una serie de candados y de filtros, documentos, requisitos, factores de evaluación, descansa en una desconfianza que existe hacia el maestro. Es decir, no se le fía al maestro que pueda demostrar su capacidad como un auténtico profesional de la educación. Pero la maestra Luz apunta un planteamiento, el reto de encontrar un nuevo modelo de evaluación. La verdad es que hemos, con algunos académicos también, dialogado sobre este tema. ¿Qué posibilidades, maestra Lupita, hay de encontrar un modelo de evaluación que sea viable presupuestalmente, que sea viable en la parte administrativa, tramitológica, y que el maestro también se sienta capaz de poder realizar este tipo de evaluación? Bueno, yo creo que esta pregunta está bastante interesante en la que hace usted. Yo creo que ahí, como maestros, tendríamos que ser los primeros en empezar a construir ese sistema de evaluación, pero que cumpla la función que se pide una evaluación, porque se supone que la evaluación es para mejorar, o sea, una de los propósitos que lleva no es sancionar ni descalificar, sino más bien es para mejorar, o sea, para a partir de las evidencias tomar decisiones de mejora. Entonces, pero un sistema educativo, un sistema de evaluación que en vez de hacer eso provoca lo contrario, como ya usted lo comentaba, no hay la transparencia para confiar en este tipo de sistema, porque igual yo me he preguntado, no, ¿quién evalúa a los evaluadores? Es decir, ¿cómo los seleccionan? Porque resulta que cuando revisamos quiénes están en el UCICAM, pues la mayoría son ingenieros que manejan un sistema y una plataforma. Entonces, un ingeniero está muy lejano de ser un docente que conoce las necesidades y características propias de la escuela. Entonces, ¿cómo poder hacer un examen? Pues, sin embargo, si este fuera más variado, y en que también se podría valorar el desempeño del maestro frente al aula, lo que hace allá, porque a veces tenemos mucho conocimiento, pero en la práctica no somos exactamente esos conocimientos. Hay gente que no lo puede transferir de su práctica diaria. Entonces, ¿cómo evalúas la parte del conocimiento del maestro, la parte de sus habilidades, pero también tu desempeño que hace allá en las aulas? Entonces, esta evaluación tiene que ser no solo multifactorial, sino más bien formativa, y tendrá que ser un mismo maestro evaluando o retroalimentando a otro maestro, porque esto es el problema de la evaluación auténtica, que no hay una evaluación como tal, la verdad es una calificación que se hace, es una valoración, pero fuera en que creyendo que porque el maestro tiene conocimiento, saberes, es suficiente para enseñar, y no es cierto. Hay habilidades que no se pueden ver en la parte conceptual, que solamente se ven allí, en el aula, donde se realizan las acciones con las niñas y los niños. Entonces, sí tendría que transformarse este tipo de evaluación. Primero, el propósito, que debe ser para mejorar, para retroalimentar una práctica y claro, para mejorar las condiciones económicas, porque el maestro
aunque ande buscando trabajo por otro lado para poder completar su comida del día, no es posible que se dedique 100% a la pedagogía y a la didáctica, pero si tiene un salario digno, pues lógicamente se va a enfocar, va a estar feliz, va a tener una familia que le permita poder atender a su familia, entonces va a dedicarse completamente a la cuestión didáctica, porque enseñar lleva un poco de amor, de pasión, pero también lleva un poco de bienestar personal, físico y emocional. Y un maestro que anda buscando otro trabajo para completar su día, su salario, no es posible que se dedique al 100%. Entonces, sí necesitamos, a menos que es una de las grandes problemáticas, por ejemplo, de Lusicán, que en promociones, por ejemplo, en promociones horizontales, en el caso, voy a poner un ejemplo, en Chiapas, participan 20,000 maestros y el presupuesto económico, 52 maestros nada más. O sea, ¿se imagina? O sea, que se siente el maestro frustrado y piensa que él no sabe. Lo que no sabe es que no es el problema él, es el sistema de forma de evaluación, porque resulta lo que dice la maestra. Yo veo que de pronto de promoción horizontal es un maestro que es más teórico, pero que en la práctica no, y resulta que esos grandes maestros que tenemos formando a verdaderos niños, pues no aprueban. Entonces, quiere decir que es un fracaso Lusicán, ¿no? Entonces, sí necesitamos transformarlo y buscar otro tipo y otro sistema de evaluación más justo, ¿no? Y más contextualizado, más situado, más regionalizado y más dentro de las aulas, no fuera de él, ¿no? Pues yo suscribo puntualmente lo que está planteando, no le quito ni una sola palabra a lo que está planteando, porque efectivamente, o sea, necesitamos una evaluación multidimensional, es decir, no nos podemos quedar nada más con lo que sabe o lo que dice saber el maestro, sino evaluar sus habilidades y también los resultados. Y yo le preguntaría aquí a la maestra Luz, antes de ir concluyendo esta charla, que la verdad me gustaría que tuviéramos más tiempo para seguir platicando al respecto, un tema que, bueno, ahorita en el proceso de evaluaciones no lo tocamos, hablamos de las promociones verticales, de las promociones horizontales, pero este tema de la admisión, y ustedes tocaban un punto importante, cómo evitar que lleguen maestros con la simple idea de que es un trabajo nada más o es una chamba más bien pagada, por así decirlo, o bueno, que existe el mito de que es muy bien pagada, ¿no? Pero que tiene estos beneficios sociales, ¿no? ¿Cómo poder, maestra Luz, evaluar este sentido vocacional del que habla la maestra Lupita, que muchas veces no se ve, que tiene que ver con el amor, con la pasión por la enseñanza, y que eso pues ninguna batería de evaluación te lo mide, pues, ¿no? ¿Qué podríamos hacer ahí, maestra Luz? Bien. Actualmente existen procesos de tutoría para los docentes que están participando en la admisión, pero sobre todo considero nuevamente que debe de fortalecerse esa transparencia. Se manejan los participantes a admisión, se manejan a través de folios. Creo que deberían de manejarse nombres, porque es fácil a través de un examen poder lograr esa admisión al magisterio. Sin embargo, hay muchos factores. Tampoco podría decir que la vocación y que desde un principio debe de haber. Yo te voy a comentar mi caso personal. Cuando mi padre me dijo, no hay más recursos solo para maestra, te voy a sacar una ficha y vas a ir a estudiar. Yo dije, no, yo no quiero ser maestra, yo jamás quise ser maestra. Cuando yo empecé mi formación como docente, me di cuenta que estaba enamorada de mi profesión. Y hoy en día te puedo decir que si yo volviera a nacer, volvería a ser maestra. ¿Sí? Los procesos creo que no han cambiado. Hace 21 años estuve en tercer lugar y me dieron mi plaza en el municipio de donde yo resido, en la zona centro. A los 15 días, esa plaza, fui removida de esa plaza y me mandaron a 10, 11 horas. Yo empecé en el Valle de Uxpanapa y me di cuenta que eso se llamaba violencia simbólica, pero ya muchos años después yo no tenía quien me defendiera. Sin embargo, comencé mi labor y conforme iba pasando el tiempo, las experiencias, conociendo a los pequeños, me fui enamorando más de mi trabajo. Así también hay personas
que quizás tienen esa vocación desde el inicio, pero llegan y se enfrentan a lo que yo me enfrenté y dicen, ¿sabes qué? Voy a dejar la plaza y mejor me voy a trabajar de otra cosa. Entonces, creo que este aspecto no lo podríamos valorar de manera tangible. Creo que este aspecto, esta característica como que va creciendo. Tú te vas a dar cuenta, te voy a poner una... Tendríamos que irlo formando, ¿no? Tendríamos que ir formando esto en el maestro, ¿no? Esto se va formando con el tiempo y con las experiencias. Entonces, esta parte yo sí la veo muy difícil de evaluar desde un inicio, porque en la actualidad ya las personas que están en los procesos de admisión ya han tenido quizás esa experiencia de cubrir algunos interinatos, de trabajar, ¿sí? Pero creo que la verdadera formación es cuando ya tienes el trabajo, cuando ya estás inmerso en el sistema y empiezas a enfrentarte con todas estas problemáticas y ¿sabes qué? Esto se trata de no quejarse, se trata de buscar soluciones, de dialogar y de resolver como puedas con tus recursos o con los recursos que te sean proporcionados. Creo que el trabajo de ser docente es un trabajo de amor, como lo decías. Un docente debe de amar lo que hace para poderse comprometer con ese trabajo. Es un trabajo de vida, es un trabajo de formación. Nosotros trabajamos con materia humana, a diferencia de muchos otros profesionistas. Y creo que nuestro trabajo es relevante y por ello esas demandas de un salario, como decía la maestra, un salario digno para un maestro, ¿sí? Por eso esas exigencias, porque en realidad el maestro es la base de la formación de las personas que van a forjar el futuro de un país. Entonces, de ahí las exigencias, porque también nosotros damos todo de sí. Entonces, sí considero que sería un aspecto difícil de evaluar, pero creo que, como te digo, lo principal aquí sería fortalecer esa transparencia en los procesos de admisión. Perfecto. Bueno, el tiempo siempre en estos espacios, pues, afecta, pero sí, vamos a continuar, maestra Lupita. Nada más estoy haciendo estudio de que ya vamos a ir concluyendo, pero en lo personal yo creo que sí nos daría para hacer otra charla, recuperar cada uno de estos temas y volverlos a analizar y a fragmentar, porque son muy importantes. Yo aquí, maestra Lupita, lo que le pediría también ya para ir redondeando el tema es, ¿cuál sería la conclusión que le deja este primer ejercicio que hace el Consejo de Ciencia y Academia, que hace el Movimiento Nacional por la Transformación? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Qué nos diría al respecto? Bueno, quería participar en la anterior porque soy normalista, maestra normalista, pero bueno, ya. Y luego, si puede... Ok, lo que pasa es que pues yo sí soy docente de una escuela normal, ¿no? Entonces, usted preguntaba qué necesita tener un joven en el proceso de admisión. Yo creo que desde el ingreso a nuestras escuelas formadoras es bien importante como ciertos conocimientos, habilidades, incluso actitudes que debería de tener uno que desea ser docente. Sin embargo, esta parte no se toma en cuenta porque es solamente vía examen. Cuando ya está dentro, pues ya lo que busca la escuela es crearle una identidad como docente. Tiene 4 años en el caso de las escuelas normales, pero pues también hay escuelas particulares que solo van los sábados, ¿no? Y de pronto se forma también como maestro. Entonces, todas estas cuestiones, ya lo decía la maestra, hay cosas que se pueden hacer desde la normal, pero hay cosas que también se van formando ya en el desarrollo. Cuando nosotros entendemos que nuestro trabajo es no solo un simple trabajo, sino es una misión, entonces el joven como que le cae el 20, ¿no? Porque a mí me pasó hace más de 26 años, cuando yo le pregunté a los niños el primer día de clases en una escuela indígena Chol, la que yo tuve que aprender Chol, les pregunté qué tipo de maestro quieren y me dijeron, por ejemplo, un maestro que venga a trabajar los viernes, que venga a trabajar los lunes, que no se vayan los viernes, un maestro que juegue, un maestro que enseñe y tantas cosas. Entonces yo ese día dije, Dios mío, tengo una gran misión y tengo un gran trabajo. Entonces, cuando te cae, te das cuenta que
lo que tomas como ser docente es un transformador social, y hasta que entiendes eso, y si la normal no te ayuda, y si la escuela formadora no te ayuda a encontrar tu identidad, porque no todos entran por vocación, entonces es muy difícil, pero sí el ingreso a la normal debería de ser como más estricto, más cuidado, o sea, no debe ser solo un simple examen, sino una cuestión psicológica, pedagógica, didáctica, o sea, tendría que ser más multifactorial el ingreso a nuestras escuelas formadoras docentes. Bueno, y ya para concluir, yo creo que nos deja que sí es muy necesario estos espacios de construcción, es necesario escuchar a los maestros, es necesario construir junto. Nadie que no se sienta parte de algo va a ser difícil que transforme. Es decir, para que yo pueda para que yo me sienta parte de él, tengo que estar integrado en estos procesos de academia, en estos procesos de formación, en estos procesos de diálogo. Porque si yo estoy fuera de ellos, sencillamente es como que yo no me comprometo, ¿no? Y algo que nos debe quedar claro en la educación, que educar es una tarea de todos. Pensamos que es solo del maestro, no es cierto. Es una tarea de todo, de la sociedad, de los maestros. La sociedad que tenemos nace de las escuelas que tenemos. Es que necesitamos esa parte entender cuando como maestro entendamos que nuestra sociedad está en las escuelas que tenemos, entonces vamos a empezar a entender la importancia de la educación. Yo siempre digo, México llegará tan lejos como llegue su educación. Entonces, si nosotros no priorizamos que la única forma de transformar, de terminar con las injusticias, de lograr una democracia, es en la escuela, porque la escuela es el único lugar donde hay un profesional que fue formado para eso. No lo tiene ni los medios de comunicación, ni la sociedad, ni los padres de familia. No hay un profesional. El único profesional que se prepara para transformar, para educar, es el maestro. Y por eso nos dan esa tarea tan importante de ser líderes en nuestras comunidades, en nuestro contexto, porque cada quien tiene la escuela que quiere y los padres de familia que quiere, porque nosotros somos líderes y somos transformadores. Y cuando entendamos esta parte, seguramente nos va a pasar como Suiza, como en otros lugares democráticos del mundo, que fue no a través de no a través de las leyes, no a través de prohibiciones y de sanciones, fue a través de la educación. Y la educación es el único camino y es la única forma de poder lograr una mejor sociedad y una mejor patria. Entonces, yo sí creo que a nosotros como maestros tenemos una gran tarea, porque nosotros tendremos que ser líderes para jalar a la sociedad, a los padres de familia en este nuevo encuentro. Y qué bueno que hay esos espacios y que continúen esos espacios. Esperamos que haya la oportunidad que estos espacios nos permitan eso, escucharnos entre todos y desde su contexto y con necesidades, pues empezar a transformar con lo que tenemos, porque yo no puedo estar esperando que me den esto, que yo tenga esto, porque no puedo, porque no, con lo que tengamos, con eso, con esas condiciones, con esas características, transformar nuestro contexto inmediato, ¿no? Creo que esa sería la tarea de un maestro. Gracias. Excelente, maestra, excelente. La verdad es que, reitero, ni que quitarle a sus palabras, ni las suyas, ni de la maestra Luz. Y bueno, nomás como apunte, ahorita que tocó el tema de Finlandia, de estos países nórdicos. Hoy leía por ahí que el secreto de estos países democráticos, pues descansa en la educación. Y la excelencia de la educación dicen que es la formación docente y el buen salario. Estaba leyendo que un maestro finlandés llega a ganar hasta 95,000 pesos mensuales de su trabajo, ¿no? Ahora sí que pues todavía estamos muy lejos de los 16,000 pesos que se han planteado, ¿no? Maestra Luz, ¿cuál sería su conclusión, por favor? Bien, pues creo que ya hemos tocado muchos puntos el día de hoy. Quedaron, como decía, muchos más por tocar. Mucho de estos ya se habló en el foro, pero lo decía hace un rato, de la importancia que tiene establecer estos espacios de diálogo constructivo con docentes de todos los niveles educativos, pero que esto no se quede en un papel, que esto no se quede ahí, sino que llegue hasta donde está el espacio de transformación, que es el Congreso, que los mismos maestros que salimos de esos foros vayamos a representar a esos compañeros que nos dieron voz y lleguemos hasta allá y hagamos que se hagan realidad estas peticiones, porque
es muy triste que aunque hay estos espacios, todas las ideas, todas las conclusiones a las que llegamos, todas las demandas que se establecen en esos foros se quedan solamente ahí en papel, ya no trascienden. Entonces, esperemos que estos espacios que se están abriendo nos permitan que en esta ocasión nuestras voces puedan ser escuchadas por el Congreso y que los maestros tengamos voz allá, que los maestros también orientemos, porque es muy difícil que una persona que está detrás de un escritorio, como lo decía la maestra, que nunca ha trabajado en un grupo, que nunca ha estado en una comunidad, que nunca ha tenido contacto con el verdadero problema que hay en el sector magisterial, pueda realizar cambios significativos si desconoce por completo la práctica docente. Entonces, creo que estamos empezando y esperemos que estos espacios continúen y que realmente cumplan ese objetivo, que es la transformación en la educación, pero a través del diálogo constructivo con los verdaderos actores que son los docentes. Perfecto, maestra, pues la verdad es que ha sido un gusto charlar, sobre todo con dos maestras tan experimentadas, y bueno, esto habla también de un tema tan importante que ha comentado por ahí la doctora Claudia Sheinbaum, que habla sobre el papel de la mujer, pero concretamente de la maestra mujer, que implica un doble reto, pues no es lo mismo la visión que tenemos los hombres y la trayectoria docente que la trayectoria que tienen las mujeres en este marco escolar. Así que pues yo agradezco mucho su participación, su asistencia, todos estos planteamientos tan precisos, y bueno, este fin de semana van a continuar estos foros educativos del Movimiento Nacional, conjuntamente con el Consejo de Ciencia y Academia, van a continuar, por ahí le vamos a pedir a la producción, ya cuando haga la edición, que nos proyecte las invitaciones para que la gente pueda acudir, particularmente a estos eventos. Van a estar en Tijuana, este sábado va a estar, lo que es viernes, sábado y domingo, Tijuana, Monterrey, Irapuato, Culiacán, Huatabampo, Ciudad Victoria, Orizaba, Mérida, y en el caso de Chiapas vamos a estar en San Cristóbal de las Casas. No se lo pierdan, porque además va a estar su servidor ahí teniendo una ponencia sobre lo que significa esto que han ustedes comentado, de qué es esto de la redignificación o revalorización del magisterio, que es hasta un texto constitucional, y cómo impacta o por qué es tan importante en el sistema educativo mexicano. Así que, pues bueno, los invitamos, y bueno, maestra Lupita, muchas gracias por su participación. Y maestra Luz, también muchas gracias a ambas por su participación. Así que, pues nos vemos en los eventos, no se los pierdan, por ahí les vamos a estar transmitiendo y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias y hasta luego. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. Los encuentros de la Jornada Nacional de Foros Municipales y Estatales Educar para Transformar continúan el día sábado 17 de febrero del 2024 en San Cristóbal de las Casas, Tijuana, Orizaba, Monterrey, Mérida, Irapuato, Huatabampo, Tamaulipas y Culiacán. Te esperamos.